En todo esto, yo lo que tengo son ejemplos con los mismos procesos, especialmente para analizar el tema de la corrupción, pero por cuestiones de tiempo no lo hago. Entonces, de esa consecuencia, un día a principios de noviembre, la situación mía estaba subiendo demasiado, y así fue como salí un día viernes con mi pareja pequeña y me fui para San José y de ahí presenté mi renuncia. Actualmente estoy fuera del país, no puedo regresar y así es como se está dando todo este tema en Guatemala. No sé si tuvieran alguna pregunta. Sí, sí. Señor juez Galvez, gracias por estar acá, gracias por la disertación que nos ha dado. Usted en un momento se postuló para fiscal general y lo entrevistó Jimmy Morales. ¿Qué sintió ese día? Porque usted estaba enterado de muchas cosas. ¿Qué sintió ese día ser entrevistado por Jimmy Morales para un trabajo que muchos suponemos que de entrada sabíamos que no le iba a ir? Claro, gracias por su pregunta. Fíjense que sí, estuve como candidato a fiscal de los 28 que presentaron papelería. Yo salí de los 6 y fui, por supuesto que me entrevistó el señor Morales. Fíjense que yo no quería ir porque uno se resiste a comprometerse con esa gente y para mí eso no tiene que ser así. Pero los analistas que me estaban asesorando me dijeron que llegara con él. Y yo lo conocía a Jimmy Morales porque ya me habían dado 2 reconocimientos en el tiempo que él quedó de presidente, pero no había tomado posesión. Entonces ya lo conocí, ya había practicado con él cuando me dieron los 2 reconocimientos. Y fíjense, como estaba yo en el proceso de Juan Carlos Monzón, del de la vicepresidenta de la República, y yo llegué a la casa presidencial y Juan Carlos, a todo lo que decía de la casa presidencial, incluso dijo que había un pulsar a la vicepresidenta, se tocaba una cosa y se abría y se estaba lleno de dólares. Lo primero que le dije yo, porque él me dijo, porque estoy inquieto, y le dije yo que había escuchado tantas declaraciones de la casa presidencial, le digo que de repente voy a poner la mano en una pared y se va a abrir y va a salir un montón de dinero, y por supuesto que se dio y toda la cuestión. A mí me dejó hablar bastante y cuando terminamos me levanté, él se levantó y me abrazó y sinceramente le sentí el abrazo muy sincero y me dijo, váyase con la confianza, juez, me dijo, que para mí usted va a ser el fiscal general de la República de Guatemala. Y cuando se volteó me dijo, espero que me entienda, me dijo. Le entendí que él no era el que lo nombraba, sino que había otras personas. Así lo interpreté yo, porque incluso pues como que me entendí que me dio la mano y me hizo así. Entonces entendí que él no era el que nombraba al fiscal, que habían otras personas. Esa es la experiencia que yo tengo. Y ese es uno de los problemas en Guatemala, es que como la Constitución entró en vigencia en el 86, entró en vigencia en mero conflicto armado, porque el conflicto, la paz se firma en el 96, entonces la Constitución está muy politizada. Al fiscal lo elige el presidente, a los magistrados de sala y magistrados de corte los elige el Congreso, al contralor de cuentas lo elige el Congreso, al de la PDH lo elige el Congreso. Entonces, qué fácil para ellos es tomar la institucionalidad o reconfigurar, porque todos los puestos los nombran ellos. Entonces esa es la cuestión, pero sí estuve para fiscal y he estado también para candidato a presidente. Y miren, quisiera concluir con esto. Fíjense que cuando estuve en Chiquimula, tenía un proceso del FRG. El FRG, cuando hablo de FRG, hablo de Alfonso Portillo, era el presidente de la República,
y el presidente del Congreso era Efraín Ríos Montt. Entonces tenía que escuchar una declaración, de primera declaración de una persona del FRG, y recibí una llamada del Congreso y me dijeron: juez, si usted tiene aspiraciones para mejorar en el organismo judicial, lo podemos incluir en una lista para que pueda ser de las personas elegibles. Y me dijo: y si no, no tenga pena. No me dijo por supuesto que quería, y me dijo: si no, no tenga pena. Va a aparecer en una lista, pero de las personas no elegibles. Entonces se cortó el asunto arreglado. Yo seguí, hice lo que tenía que hacer. El tiempo pasó, años, y de repente en un proceso lo tuve como detenido en el proceso ejecutivo. Y de repente, como yo trabajo con las puertas abiertas, de repente no sé por qué se metió él a la oficina, y por supuesto yo no tenía nada. Yo me levanté, lo saludé y le dije: siéntese. Y él me dijo: quiero conocer al juez que me está condenando. Y bueno, y se puso a platicar conmigo, y puse a platicar con él porque no estábamos haciendo nada malo. Y me dijo más o menos, me dijo: usted todavía está de juez o algo así. Y le dije yo: fíjese, le dije: ok, aparezco en una lista que está en el Congreso de la República de las personas no elegibles. Y me entendió, se puso a un lado los anteojos, medio terminó de hablar, se levantó y se fue. Sí entendió lo que le dije, y sí entendió lo que él me había dicho, de que yo aparecía en una lista de no elegibles. He presentado papelería no solo para magistrado de sala, para magistrado de Corte Suprema de Justicia. He salido, las que me han apoyado son las universidades privadas, porque la San Carlos, que se supone es donde yo fui egresado, y es la que en todo caso debería apoyarme, no lo ha hecho. Entonces, ese es el tema del